Señor, ¿podemos vivir con usted?, preguntó la niña mendiga a un hombre desconocido sin saber que era un millonario. Lo que él hizo te dejará en shock. El sol se ponía en la Ciudad de México cuando Eduardo Sánchez cruzaba el caótico Paseo de la Reforma. Su traje italiano impecable y el reloj Cartier en su muñeca contrastaban con la sencillez de las personas a su alrededor. Ejecutivo exitoso de 45 años, dirigía una de las mayores empresas de tecnología del país, pero algo en su mirada denunciaba un vacío que ninguna cuenta bancaria podría llenar. Fue cuando sus pasos fueron interrumpidos por una escena que desentonaba con el ajetreo habitual. En la entrada lateral de la estación Chapultepec, entre vendedores ambulantes y transeúntes apresurados, 3 niños llamaron su atención. La menor, con no más de 9 años, sostenía en brazos a un bebé dormido. A su lado, un muchacho de aproximadamente 12 años mantenía una postura defensiva, como quien ya aprendió a desconfiar del mundo. Señor, ¿podemos vivir con usted? La pregunta, hecha por la niña con una mezcla de inocencia y desesperación, golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. No era una petición común de limosna, era algo mucho más profundo. Sus ojos encontraron los de la niña, y en ese momento, algo dentro de él, algo que hacía mucho tiempo estaba dormido, despertó. ¿Cómo te llamas?, preguntó, agachándose para quedar a su altura. Lupita, respondió la niña, acomodando al bebé en sus brazos. Él es Carlos, señaló al hermano mayor, y el pequeño es Juanito. Eduardo miró alrededor, buscando algún adulto responsable de los niños, pero no encontró a nadie. El movimiento de la estación continuaba su ritmo frenético, como si aquella escena no existiera, como si aquellas 3 vidas fueran invisibles para el resto del mundo. ¿Tienen hambre?, preguntó, recibiendo un gesto tímido de Lupita como respuesta. Condujo a los niños hasta una cafetería cercana, observando cómo Carlos, aunque hambriento, primero se aseguró de que sus hermanos menores fueran servidos. Durante la comida, la historia fue desenvolviéndose. Los 3 eran hermanos que habían sido separados por el sistema de acogida tras un accidente con sus padres. Lupita, con una madurez desproporcionada para su edad, había conseguido reunir a sus hermanos nuevamente. No queremos volver al albergue, finalmente habló Carlos, rompiendo su silencio. Allí querían separarnos otra vez. Juanito casi resultó herido por la falta de cuidado de ellos. Eduardo sentía su mundo organizado y previsible desmoronándose ante aquellos 3 pares de ojos que lo miraban con esperanza. Toda su vida había sido construida en torno a metas, números y resultados. Pero allí, en aquella cafetería sencilla, enfrentaba una decisión para la que ningún MBA podría haberlo preparado. ¿Dónde están durmiendo?, preguntó, intentando mantener la voz firme. En un albergue cerca de aquí, Lupita respondió, pero solo nos dejan quedarnos una noche. Mañana tenemos que salir temprano. El ejecutivo tomó su teléfono e hizo algunas llamadas. Primero a su abogada de confianza, luego al administrador de su edificio. Después miró a los niños con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. ¿Confían en mí?, preguntó, recibiendo 3 miradas confusas como respuesta. Puedo ayudarlos, pero necesitamos hacer esto de la manera correcta. Nadie va a separarlos, lo prometo. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, el apartamento de penthouse de Eduardo en la zona de Polanco cobró vida. Un colchón fue improvisado en la sala, toallas limpias fueron separadas y ropa nueva fue comprada a toda prisa en una tienda 24 horas. Los primeros días fueron una verdadera prueba para todos. Eduardo, acostumbrado a su rutina solitaria, ahora necesitaba coordinar horarios de baño, comidas y sueño. Lupita continuaba con su instinto maternal, siempre atenta a las necesidades de Juanito. Carlos, poco a poco, comenzaba a bajar la guardia, principalmente después de que Eduardo montara un pequeño espacio de estudios para él. La abogada de Eduardo, Daniela Santos, trabajó incansablemente para regularizar la situación. Las primeras investigaciones confirmaron la historia de los niños. Los albergues donde habían estado realmente
presentaban graves problemas de negligencia. El caso del casi accidente con Juanito estaba documentado, pero había sido encubierto por la institución. Eduardo, ¿tienes idea de la complejidad de esta situación? Daniela preguntó durante una reunión en su oficina. Eres un hombre soltero, sin experiencia con niños, queriendo la custodia de 3 menores de edad. El juez va a cuestionar tus motivos. Que los cuestione, respondió con una convicción que sorprendió incluso a su abogada. Viste los informes de los albergues, conociste a los niños. Ellos necesitan estabilidad, un hogar. En el apartamento, la transformación era visible. La oficina minimalista de Eduardo ganó dibujos coloridos. En las paredes, el Linson Sensitize refrigerador, antes prácticamente vacío, ahora estaba repleto de alimentos. El silencio fue sustituido por risas, llantos ocasionales y conversaciones infantiles. Pero no todo eran flores. Una trabajadora social, designada para acompañar el caso, comenzó a hacer visitas frecuentes. Sofía Olivera era conocida por su rigor y escepticismo en relación a adopciones no convencionales. Sus preguntas eran incisivas, sus observaciones meticulosas. Señor Sánchez, ¿no cree que está siendo impulsivo?, cuestionó durante una de sus visitas. 3 niños son una responsabilidad enorme. Su vida profesional ciertamente se verá afectada. Eduardo miró por la ventana de su apartamento, observando a Lupita que jugaba con Juanito en la terraza, mientras Carlos hacía su tarea. Sabe, señora Olivera, antes de ellos, yo tenía una vida perfectamente organizada, agenda controlada, compromisos precisos, todo en orden. Pero ahora entiendo que solo estaba existiendo, no viviendo. La trabajadora social hizo algunas anotaciones más en su tablilla, su rostro manteniendo la expresión neutra de siempre. Pero algo en la sinceridad de Eduardo la hizo dudar antes de hacer su siguiente comentario. Aún así, necesitamos considerar el mejor interés de los niños. Hay familias registradas en el sistema de adopción desde hace años, familias tradicionales, con experiencia en criar hijos. Fue en ese momento cuando Lupita entró en la sala llevando un dibujo que acababa de hacer. Era una representación simple, 5 personas tomadas de la mano, siendo que una de ellas usaba lo que parecía ser un traje. «Mira, tío Eduardo, hice a nuestra familia», exclamó la niña, orgullosa de su obra. Sofía observó la escena, con atención, notando cómo los ojos del ejecutivo se llenaron de lágrimas al recibir aquel pedazo de papel colorido. Ella también no pudo dejar de notar cómo Carlos, del otro lado de la sala, sonrió discretamente al oír la palabra familia. La noticia se extendió como pólvora por los pasillos de la empresa. Eduardo Sánchez, el CEO conocido por su disciplina férrea y decisiones calculadas, estaba intentando adoptar a 3 niños de una vez. Los murmullos en los pasillos alternaban entre admiración y crítica, especialmente cuando comenzó a salir más temprano para participar en reuniones escolares o llevar a Juanito al pediatra. «Estás arriesgando todo lo que has construido», advirtió Alejandro, su socio mayoritario, durante una tensa reunión del consejo. «Los accionistas están preocupados por tu compromiso con la empresa. 3 niños de una vez, Eduardo. Esto es una locura». Eduardo ajustó su corbata, un hábito que mantenía desde sus primeros días como pasante. «Alejandro, en los últimos 15 años dediqué mi vida a esta empresa. Sacrifiqué relaciones, fines de semana, días festivos. Ahora, por primera vez, encontré algo que me hace cuestionar si el éxito profesional es suficiente para una vida plena». La discusión fue interrumpida por una llamada urgente. Juanito tenía fiebre alta en la escuela. Sin dudar, Eduardo dejó la reunión a medias, ignorando las miradas reprobatorias. En el camino a la escuela, recibió un mensaje de Daniela. El juez responsable del caso había marcado una audiencia preliminar para la semana siguiente. En la escuela, encontró a Lupita sentada junto a su hermanito en la enfermería, cantando bajito para calmarlo. Carlos estaba de pie cerca de la puerta, su postura tensa denunciando la preocupación.
La escena conmovió profundamente a Eduardo. Aquellos niños habían construido su propio sistema de protección, cuidándose unos a otros cuando nadie más lo hacía. «Perdón por sacarte de la reunión, tío», murmuró Carlos mientras se dirigían al hospital. «Nunca te disculpes por necesitar ayuda», Eduardo respondió sosteniendo firme la mano del niño. «Ustedes son mi prioridad ahora». En el hospital, durante la espera por los exámenes de Juanito, Lupita se quedó dormida en el regazo de Eduardo. Fue cuando él notó una pequeña cicatriz en su mano, una marca que ella intentaba esconder. «Fue en el último albergue, Carlos», explicó en voz baja, percibiendo la mirada de Eduardo. Lupita intentó impedir que se llevaran a Juanito a otra institución. Ella sostuvo la reja de la cama de él con tanta fuerza que se lastimó cuando los funcionarios la jalaron. Eduardo sintió que su corazón se encogía. ¿Cómo aquellos niños habían soportado tanto? La determinación de protegerlos creció aún más fuerte dentro de él. Días después, durante una conversación con Sofía, la trabajadora social, reveló algo perturbador. «Encontramos registros de una posible pariente de los niños, una tía que vive en el extranjero y manifestó interés en quedarse con Juanito». «¿Solo con Juanito?», Eduardo cuestionó, sintiendo un escalofrío. «Sí, ella dejó claro que solo tiene condiciones para cuidar del más pequeño». La noticia golpeó a Eduardo como un puñetazo. Después de todo lo que había descubierto sobre el vínculo entre los hermanos, la idea de separarlos parecía demasiado cruel. Aquella noche, observando a los niños dormir, Lupita y Juanito compartiendo un cuarto, Carlos en el otro, él hizo una promesa silenciosa: lucharía con todas sus fuerzas para mantenerlos juntos. Lo que Eduardo no sabía era que su determinación sería puesta a prueba de formas que jamás imaginó. El sistema, con su burocracia impersonal, guardaba aún más sorpresas, y personas poderosas comenzaban a interesarse por el caso del ejecutivo que desafiaba las convenciones. La audiencia preliminar ocurrió en una lluviosa mañana de jueves. Eduardo había pasado la noche en vela, revisando documentos con Daniela y preparándose para todas las posibles preguntas. Los niños se quedaron con Leticia, su secretaria de confianza, que se había encariñado con ellos en las últimas semanas. Juez Antonio Juárez tenía fama de ser inflexible en casos de adopción. Su rostro austero y los lentes de armazón fino contribuían a su apariencia intimidante. La sala de audiencias, con sus paredes beige y muebles antiguos, parecía absorber todo el optimismo del ambiente. «Señor Sánchez», comenzó el juez, hojeando una carpeta gruesa, «¿tiene idea del precedente que está intentando crear? Un hombre soltero, sin experiencia previa con niños, queriendo adoptar a 3 menores de una vez». Eduardo se mantuvo firme. «Su señoría, no estoy intentando crear ningún precedente. Solo estoy respondiendo al pedido de 3 niños que necesitan un hogar y que, sobre todo, necesitan permanecer juntos». Fue cuando una mujer elegante entró en la sala, acompañada por otro abogado. Sofía, la trabajadora social, frunció el ceño al reconocerla. Era Mariana Almeida, la tía que había manifestado interés en Juanito. «Perdón por el retraso, su señoría», dijo el abogado que la acompañaba. «Mi cliente vino directamente del aeropuerto. Ella reside en Londres y vino especialmente para esta audiencia». El juez asintió con la cabeza, permitiendo que se sentaran. Eduardo sintió que su estómago se revolvía al notar la mirada calculadora de Mariana. «Señorita Almeida», comenzó el juez, «¿confirma su interés en asumir la custodia de Juanito?» «Sí, su señoría», respondió con un acento levemente afrancesado. «Como hermana de la fallecida madre de los niños, siento que es mi deber darle al pequeño Juanito una vida digna. Puedo ofrecerle educación internacional, confort, oportunidades». «¿Y qué hay de los otros?», interrumpió Eduardo, incapaz de contenerse. Mariana lo miró con frialdad. «Desafortunadamente no tengo condiciones para cuidar de los 3. Además, Lupita y Carlos ya son mayores. Tienen sus propias complejidades». Daniela se levantó, sosteniendo una carpeta. «Su señoría,
Me gustaría presentar algunos documentos. Primero, informes psicológicos que atestiguan el fuerte vínculo entre los hermanos. Segundo, registros del período en que estuvieron separados en diferentes instituciones, demostrando el impacto negativo de esa separación en su desarrollo emocional. El juez ajustó sus lentes, examinando los papeles con atención. Sofía, que hasta entonces se había mantenido en silencio, pidió permiso para hablar. Su señoría, como trabajadora social responsable del caso, necesito registrar que, en mis observaciones, los niños han desarrollado una dinámica familiar saludable en compañía del señor Sánchez. Separarlos ahora, principalmente considerando su historial de trauma, podría causar daños irreparables. Mariana se inclinó hacia su abogado, susurrando algo. El hombre carraspeó antes de hablar. Su señoría, mi cliente quisiera proponer un acuerdo. Ella está dispuesta a permitir visitas regulares entre los hermanos, con todos los gastos de viaje pagados por ella. Eduardo sintió que su sangre hervía. ¿Cómo alguien podía hablar de 3 niños como si fueran mercancías a ser negociadas? Fue cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Leticia con una foto de los niños. En la imagen, Lupita ayudaba a Juanito a construir un castillo de bloques, mientras Carlos leía un libro de arquitectura, regalo que Eduardo le había dado la semana anterior. La presencia de Mariana trajo más que preocupación para el ya complicado proceso de custodia. En los días que siguieron a la audiencia, ella comenzó a hacer visitas sorpresa al colegio de los niños, siempre intentando un acercamiento específico con Juanito. Lupita, con su intuición agudizada por la vida difícil, percibía las intenciones de la tía y no se despegaba de su hermano menor. En una tarde particularmente tensa, Eduardo recibió una llamada de la coordinadora de la escuela. Mariana había aparecido nuevamente, esta vez con regalos caros para Juanito. Carlos, al percibir el movimiento en el patio, abandonó su clase de matemáticas y corrió para proteger a sus hermanos. Señor Sánchez, explicó la coordinadora, entiendo la delicadeza de la situación, pero necesitamos mantener el orden en la escuela. Carlos no puede simplemente salir del aula de esa forma. Eduardo respiró profundo antes de responder. Doña Marcela, ese niño pasó años protegiendo a sus hermanos cuando nadie más lo hacía. No podemos esperar que simplemente desconecte ese instinto. Mientras conducía hasta la escuela, recibió un mensaje de Daniela. Había descubierto algo intrigante sobre Mariana. La tía de los niños no estaba tan bien establecida en Londres como alegaba. De hecho, había registros de deudas considerables y un historial de procesos por fraude. En la escuela, encontró a Lupita abrazada a Juanito, mientras Carlos mantenía su postura protectora habitual. Mariana todavía estaba allí, su rostro maquillado impecablemente. No conseguía esconder completamente su irritación. Son salvajes, declaró ella al ver a Eduardo acercarse. Rechazaron mis regalos, fueron groseros. Es obvio que necesitan una educación adecuada. No son salvajes, Eduardo respondió, manteniendo la voz calma pero firme. Son niños que aprendieron a confiar en su instinto de supervivencia, y ese instinto les está diciendo exactamente quién eres tú. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Eduardo recibió una visita inesperada. Sofía, la trabajadora social que inicialmente había sido tan escéptica, apareció en su apartamento con una expresión preocupada. Descubrimos algo que necesitas saber, dijo ella, sentándose en el sofá. Hicimos una investigación más profunda sobre el accidente que cobró la vida de los padres de los niños. Hay inconsistencias en el informe. Eduardo sirvió un café para Sofía, notando cómo sus manos temblaban levemente al sostener los documentos que traía. La madre de los niños, continuó Sofía, había hecho un seguro de vida sustancial pocos meses antes del accidente. El único problema es que, debido a una cláusula específica, el beneficiario solo podría recibir el valor si tuviera la custodia de al menos uno de los hijos. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Eduardo. El interés repentino de Mariana, la insistencia en quedarse solo con Juanito,
el más joven y teóricamente el más fácil de controlar. Hay más. Sofía dudó antes de continuar. Encontramos registros médicos antiguos de la madre de Mintosina, los niños. Ella tenía un historial de internaciones psiquiátricas, siempre después de conflictos con su hermana, Mariana. Los informes sugieren un patrón de manipulación y abuso psicológico. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina. En el cuarto de al lado, podía oír la respiración suave de Juanito durante el sueño. En el otro cuarto, Lupita probablemente estaba agarrada a su oso de peluche favorito, mientras Carlos, como siempre, tardaba en dormir, leyendo sus libros de arquitectura. La revelación sobre el pasado de la familia trajo una nueva urgencia al proceso. Eduardo y su equipo jurídico trabajaban incansablemente para proteger a los niños, pero Mariana también tenía sus recursos. Ella comenzó una campaña sutil pero eficaz en los medios, pintándose como una tía amorosa que solo quería lo mejor para su sobrino más pequeño. En medio de toda esta turbulencia, algo inesperado ocurrió. Durante una tarde de sábado, mientras Eduardo ayudaba a Carlos con un proyecto de ciencias, Lupita apareció con una caja antigua que había encontrado en el fondo del armario del cuarto que compartían. «Tío Eduardo, mira lo que encontramos», exclamó la niña, vaciando el contenido sobre la mesa de la sala. Eran fotos antiguas, postales y cartas. En una de las fotos, una mujer joven y sonriente abrazaba a 3 niños pequeños. En el reverso, una fecha de 5 años atrás y un mensaje. «Aunque el mundo entero dude, sé que ustedes son mi mayor fuerza. Con amor, mamá». Carlos, que raramente demostraba emoción, tuvo que desviar la mirada al ver la foto. Lupita abrazó a su hermano, mientras Juanito, aunque sin entender completamente, se unió al abrazo. Eduardo observaba la escena cuando notó algo peculiar en una de las cartas. Era una correspondencia entre la madre de los niños y un médico, fechada pocas semanas antes del accidente. En el documento, ella expresaba preocupación por la creciente presión que venía sufriendo de su hermana y pedía orientación sobre cómo proteger a sus hijos. «Sofía necesita ver esto», murmuró Eduardo, fotografiando cuidadosamente cada documento con su celular. Aquella misma noche, mientras los niños dormían, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era Alejandro, su socio, que se había mantenido distante desde la tensa reunión del consejo. «Eduardo, necesito contarte algo». La voz de Alejandro sonaba tensa. «Mariana estuvo aquí en la empresa hoy. Ella intentó convencerme de presionarte para que desistieras de la custodia de los niños. Ofreció una asociación comercial significativa con empresas europeas a cambio». Eduardo sintió que su estómago se revolvía. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que estaba en el lugar equivocado. Y también», Alejandro hizo una pausa, «te pedí disculpas por haber dudado de ti. Ver a alguien intentando usar negocios para manipular el destino de niños. Esto abrió mis ojos». La conversación fue interrumpida por un ruido proveniente del cuarto de los niños. Eduardo encontró a Lupita consolando a Juanito, que se había despertado de una pesadilla. La niña cantaba bajito la misma canción que su madre solía cantar, una canción de cuna que hablaba sobre estrellas y protección. «Tío», Lupita llamó cuando Eduardo se acercó, «nosotros no vamos a tener que irnos, ¿verdad? La tía Mariana no se va a llevar a Juanito, ¿verdad?» Eduardo se sentó en el borde de la cama, atrayendo a los 3 hacia sí. «Nadie va a separarlos, lo prometo. Mañana vamos a hablar con Daniela y mostrarle lo que encontraron hoy. Esas fotos y cartas pueden ser muy importantes». Los descubrimientos de las cartas y fotos antiguas provocaron un giro en el proceso. Daniela, después de examinar minuciosamente los documentos, consiguió localizar al médico mencionado en las correspondencias. Dr. Javier Martínez, ahora jubilado, aún mantenía registros detallados de sus atenciones. «La madre de los niños no estaba paranoica», explicó el médico durante una reunión en su consultorio particular. «Ella tenía razones concretas para temer a su hermana. Mariana siempre demostró un comportamiento controlador y manipulador, especialmente después del nacimiento de Juanito». Eduardo escuchaba atentamente mientras Sofía tomaba notas. El consultorio, con sus paredes repletas de diplomas amarillentos,
Por el tiempo, parecía guardar secretos que finalmente salían a la luz. Ella vino a buscarme varias veces, continuó el doctor Javier ajustando sus anteojos antiguos. Estaba especialmente preocupada por la insistencia de su hermana en tener acceso a los niños. Mariana había intentado en diversas ocasiones convencerla de dejar que Juanito fuera a vivir con ella a Europa. Fue en ese momento cuando Leticia, la secretaria de Eduardo, llamó en pánico. Mariana había aparecido en el apartamento acompañada de un oficial de justicia y su abogado, alegando haber conseguido una orden judicial de convivencia temporal con Juanito. Lupita no deja que nadie se acerque a su hermano, explicó Leticia, su voz temblando. Carlos está en la puerta del cuarto y ni el oficial consigue hacerlo salir de enfrente. Eduardo se levantó inmediatamente, su corazón acelerado. Voy para casa ahora. Sofía, ¿puedes venir conmigo? Doctor, necesitaremos su testimonio oficial. Durante el trayecto, que pareció durar una eternidad, Eduardo recibió varios mensajes. Alejandro había activado al equipo jurídico de la empresa, que ya estaba en camino al apartamento. Daniela consiguió contacto directo con el juez Juárez, cuestionando la validez de la orden judicial. Al llegar, encontraron una escena de tensión. Lupita estaba abrazada a Juanito en la esquina del cuarto, mientras Carlos permanecía firme, en la puerta, sus ojos revelando una mezcla de miedo y determinación. Mariana, impecablemente vestida como siempre, mantenía una sonrisa artificial en el rostro. «Esto es ridículo», declaró ella al ver a Eduardo. «Tengo una orden judicial. Estos niños están descontrolados probando exactamente lo que dije, sobre la falta de disciplina adecuada». Fue cuando Sofía dio un paso al frente, su postura profesional enmascarando su indignación. «Señora Almeida, como trabajadora social responsable de este caso, debo informar que cualquier intento de remoción forzada del niño será registrado como trauma psicológico en mi informe oficial». El oficial de justicia, que observaba la situación con visible incomodidad, consultó nuevamente sus documentos. «Señora, la orden judicial prevé solo visitas supervisadas, no la remoción del niño». Mariana perdió momentáneamente su compostura. «Ustedes no entienden, tengo derecho, ese dinero, ese niño». Ella se detuvo abruptamente, percibiendo su desliz. Eduardo y Sofía intercambiaron miradas significativas, mientras Daniela, que acababa de llegar, hacía cuestión de grabar cada palabra en su celular. En el cuarto, Lupita continuaba cantando bajito para Juanito, la misma canción de cuna que su madre solía cantar. Carlos, aún en la puerta, se relajó un poco al ver a Eduardo, pero mantuvo su posición protectora. El desliz de Mariana abrió las puertas para una investigación más profunda. Daniela, trabajando en conjunto con Sofía y un equipo especializado en fraudes, comenzó a desentrañar una red compleja de manipulaciones financieras. El seguro de vida de la madre de los niños, explicó la abogada durante una reunión urgente, fue alterado bajo circunstancias sospechosas. La firma en el documento de alteración del beneficiario presenta inconsistencias. Mientras los adultos lidiaban con las cuestiones legales, la vida en el apartamento de Eduardo continuaba transformándose. Carlos, inspirado por los libros de arquitectura que había recibido, comenzó a hacer dibujos de lo que él llamaba nuestra casa futura. En sus planos improvisados, cada miembro de la familia tenía su espacio especial. «Mira, tío Eduardo», explicó él una noche, esparciendo sus dibujos en la mesa del comedor. «Aquí está el rincón de lectura de Lupita, porque a ella le gusta leer historias para Juanito. Y este espacio aquí es el jardín donde podemos plantar flores, igual que mamá hacía». Lupita, que arreglaba la mesa para la cena con un cuidado todo especial, sonrió al ver los dibujos de su hermano. Juanito, sentado en su silla alta, aplaudía animadamente, incluso sin entender completamente lo que pasaba. Fue durante uno de esos momentos domésticos que Eduardo recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era una enfermera de un hospital psiquiátrico en una ciudad del interior. «Señor Sánchez», dijo ella, su voz cargada de urgencia, «necesitamos de su presencia aquí. Tenemos una paciente.
Ella estuvo en coma por mucho tiempo sin documentos. Recientemente comenzó a mostrar señales de recuperación y no para de hablar el nombre de los niños. Eduardo sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿Cuál es su nombre? Ella se identificó como Guadalupe Santos, respondió la enfermera. Dice que es madre de 3 niños, Lupita, Carlos y Juanito. El teléfono casi cayó de sus manos. Guadalupe Santos, la madre de los niños, que todos creían había muerto en el accidente, estaba viva. Las implicaciones de este descubrimiento eran enormes, no solo para el proceso de custodia, sino principalmente para el corazón de aquellos 3 niños que habían aprendido a construir una nueva vida. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Eduardo se sentó en su terraza, observando las luces de la ciudad. La posibilidad de perder a aquellos que había aprendido a amar como hijos era aterradora. Pero al mismo tiempo, ¿cómo negar a esos niños el derecho de reencontrar a su madre? Sofía, que se había quedado para discutir los próximos pasos, se unió a él en la terraza. «Sabes que esto lo cambia todo, ¿verdad?» Eduardo asintió, su voz embargada por la emoción. «Sí, pero si ella realmente está viva, si es realmente ella, quizás esto explique por qué Mariana estaba tan desesperada por conseguir la custodia de Juanito antes de que la verdad saliera a la luz». El viaje hasta el hospital psiquiátrico estuvo marcado por un silencio pesado. Eduardo optó por no contar a los niños sobre la posibilidad de que su madre estuviera viva hasta tener certeza absoluta. Sofía y Daniela lo acompañaban, cada una perdida en sus propios pensamientos sobre las implicaciones de este descubrimiento. El hospital, una construcción antigua en medio de un jardín bien cuidado, tenía un aire de serenidad que contrastaba con la tempestad emocional que todos sentían. La doctora Teresa Campos, médica responsable del caso, los recibió en su despacho. Guadalupe llegó aquí hace aproximadamente 2 años, explicó la médica, consultando un extenso historial. Fue traída en estado grave después de ser encontrada a la orilla de una carretera. No tenía documentos y el trauma había afectado severamente su memoria. Eduardo observaba las fotos anexadas al historial. El rostro lastimado e irreconocible de los primeros días fue gradualmente dando lugar a facciones familiares, hasta transformarse en la mujer que él había visto sonriendo en las fotos antiguas con los niños. En las últimas semanas, continuó la doctora Teresa, ella comenzó a tener flashbacks cada vez más frecuentes. El nombre de los niños fue lo primero que consiguió recordar con claridad. Después vinieron los recuerdos sobre su hermana, Mariana. Sofía, que hasta entonces permaneciera en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué dice ella sobre su hermana? La médica dudó por un momento. Ella tiene reacciones muy intensas cuando habla de Mariana. Según sus relatos, en la noche del accidente, ella estaba huyendo de su hermana, que la había amenazado con quitarle a los niños. Fue en ese momento que una enfermera entró en la sala. «Doctora Teresa, la paciente está preguntando por el visitante. Dice que sintió el aroma del perfume que su marido usaba». Eduardo frunció el ceño, confuso. La enfermera sonrió gentilmente. «No se refiere a usted. Ella se refiere al perfume que está en el aire. Jazmín. Dijo que su marido siempre usaba esa fragancia». Daniela rápidamente consultó sus anotaciones. El padre de los niños realmente tenía esa preferencia. Está documentado en los efectos personales que fueron catalogados después del accidente. Siguiendo a la enfermera por un corredor iluminado por la luz natural que entraba a través de grandes ventanas, el grupo llegó a un área ajardinada. Sentada en un banco, una mujer de aproximadamente 35 años observaba un pequeño cantero de flores. Sus cabellos castaños levemente canosos enmarcaban un rostro que cargaba las marcas del tiempo y del sufrimiento, pero que aún mantenía rasgos de la belleza vista en las fotografías antiguas. Al ver a Eduardo, ella sonrió de forma serena. «Usted debe ser quien está cuidando de mis hijos. Lupita todavía canta para hacer dormir a Juanito». La pregunta hecha con tanta naturalidad
tomó a Eduardo por sorpresa. Sí, respondió sintiendo que su voz fallaba. Todas las noches. Guadalupe asintió, sus ojos llorosos. ¿Y Carlos? Todavía dibuja casas en todos los papeles que encuentra. Ahora tiene cuadernos propios para eso. Eduardo respondió, sentándose al lado de ella. Quiere ser arquitecto. Por un momento, solo el sonido del viento en los árboles llenó el ambiente. Guadalupe entonces sacó algo del bolsillo de Minzo Mensinam, su bata, un pequeño papel doblado varias veces. El papel que Guadalupe sostenía era un reportaje antiguo, ya amarillento por el tiempo. Mostraba una foto de Eduardo con los niños, tomada durante un evento benéfico que su empresa había organizado meses atrás. En la imagen, Lupita sonreía abiertamente. Carlos tenía una discreta sonrisa en el rostro y Juanito, en el regazo de Eduardo, jugaba con su corbata. Una de las enfermeras me mostró este reportaje cuando comencé a hablar de mis hijos, explicó Guadalupe, su voz suave pero firme. Fue como si un rompecabezas comenzara a formarse en mi mente. Vi cómo ellos están felices, cómo encontraron un nuevo hogar. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Guadalupe, ellos nunca dejaron de amarte. Lupita guarda todas las fotos que encontró. Carlos todavía te dibuja en los retratos de la familia. Y Juanito, bueno, él es demasiado pequeño para recordar, pero ellos siempre le hablan de ti. Guadalupe se secó una lágrima que corría por su rostro. ¿Sabes? Cuando comencé a recuperar mis memorias, mi mayor miedo era descubrir que ellos habían sido separados. Mariana, ella siempre quiso a Juanito, no por amor, sino por el dinero del seguro. Ella falsificó mi firma, alteró documentos. En la noche del accidente, yo estaba huyendo con los niños, porque ella me había amenazado. Sofía, que observaba la escena, con ojos profesionales pero emocionados, se aproximó. Señora Guadalupe, necesitamos registrar todo esto. Su testimonio puede no solo garantizar la seguridad de los niños, sino también llevar a su hermana ante la justicia. Lo sé, respondió Guadalupe, su voz ganando fuerza. Pero antes necesito pedirle algo a Eduardo. Ella se volvió hacia él, sus ojos revelando una mezcla de gratitud y súplica. Usted dio a mis hijos algo que siempre quise para ellos, un hogar seguro, amor, estabilidad. No quiero quitarles eso. Eduardo comenzó a protestar, pero Guadalupe lo interrumpió gentilmente. Déjeme terminar, no estoy en condiciones de cuidar de ellos sola ahora. Necesito tiempo para recuperarme completamente, para restablecerme. Lo que quiero proponer es algo diferente. La doctora Teresa, que se había mantenido en silencio hasta entonces, se aproximó. Guadalupe ha hecho progresos notables en su recuperación, pero aún necesita acompañamiento regular. El trauma que sufrió dejó marcas que necesitan tiempo para cicatrizar. Lo que quiero, continuó Guadalupe, sosteniendo la mano de Eduardo, es que continuemos siendo una familia. Usted no es solo el hombre que salvó a mis hijos, se convirtió en parte de ellos. Si usted acepta, podemos construir algo nuevo, algo que permita que los niños tengan tanto el amor de la madre como el del padre que escogieron. Las palabras de Guadalupe quedaron suspendidas en el aire como una promesa de esperanza. Eduardo miró a Sofía y a Daniela, que intercambiaron miradas significativas. El momento de contar a los niños sobre Guadalupe llegó más rápido de lo que Eduardo esperaba. En una tarde de domingo, reunió a los tres en la sala, su corazón latiendo acelerado mientras buscaba las palabras correctas. ¿Recuerdan aquellas fotos de mamá que encontraron?, comenzó él, sentándose en el suelo junto a ellos. Lupita inmediatamente agarró la mano de Juanito, mientras Carlos enderezó la postura, como siempre hacía cuando estaba aprensivo. Ocurrió algo muy especial, continuó Eduardo, su voz suave. Su madre, ella está viva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue Lupita quien primero reaccionó, sus ojos muy abiertos de sorpresa y esperanza. Tío Eduardo, ¿estás seguro? No es una broma. Estoy seguro, querida. La vi personalmente. Ella está recuperándose en un hospital, pero está bien y se muere de nostalgia por ustedes.
Carlos, que raramente demostraba emociones fuertes, no consiguió contener las lágrimas. Juanito, aún sin comprender totalmente la situación, percibió la atmósfera cargada de emoción y abrazó a su hermana. Pero Lupita dudó, su voz temblando. ¿Vamos a tener que irnos de aquí? Eduardo atrajo a los tres para un abrazo apretado. No, mis amores. Su madre y yo conversamos mucho sobre esto. Ella quiere que continuemos siendo una familia, todos juntos. Ella entiende que este también es el hogar de ustedes ahora. Fue cuando sonó el timbre. Sofía estaba en el pasillo, acompañada de Guadalupe. El equipo médico había autorizado su primera visita a los hijos, siempre que fuera supervisada por la trabajadora social. El momento en que los niños vieron a su madre fue de una emoción indescriptible. Lupita soltó un grito de alegría y corrió a los brazos de Guadalupe. Carlos, siempre más contenido, se aproximó despacio, como si temiera que ella fuera a desaparecer. Juanito, en los brazos de Eduardo, miraba curioso a aquella señora que todos parecían conocer. «Mis tesoros», Guadalupe susurró, abrazando a Lupita y Carlos. «¿Cómo han crecido? Lupita, estás tan linda. Carlos, mírate, tan alto». Juanito, aún en el regazo de Eduardo, comenzó a agitarse, extendiendo sus bracitos hacia Guadalupe. Fue como si algo en su pequeño corazón reconociera aquella voz, aquel olor, aquel amor que, aunque distante, nunca había dejado de existir. «Hola, mi pequeño», Guadalupe dijo suavemente, tomando a Juanito en brazos. El niño inmediatamente se acurrucó en sus brazos, como si aquel fuera su lugar natural en el mundo. Eduardo observaba la escena con un mix de emociones. Ver el amor tan puro entre madre e hijos lo hacía tener la certeza de que habían tomado la decisión correcta. No sería un camino fácil, había mucho que ajustar, mucho que sanar, pero era el camino del amor, de la comprensión, de la familia que se elige ser. 6 meses pasaron desde el reencuentro. Guadalupe, después de completar su tratamiento, se mudó a un apartamento en el mismo edificio de Eduardo, apenas 2 pisos abajo. La adaptación fue gradual, respetando el tiempo y las necesidades de cada uno, especialmente de los niños. El proceso contra Mariana siguió su curso en la justicia. Las pruebas reunidas, las cartas encontradas por los niños, los testimonios médicos, los documentos falsificados del seguro, eran irrefutables. Ella acabó confesando sus acciones y fue obligada a devolver todo el dinero que había recibido indebidamente. En una mañana de sábado particularmente especial, toda la familia se reunió en la notaría. Eduardo, con el apoyo y consentimiento de Guadalupe, oficializaría la adopción de los niños. No para sustituir a la madre, sino para legitimar los lazos de amor que ya existían. «Ahora tengo oficialmente 2 cuartos», celebró Juanito, que alternaba las noches entre el apartamento de su madre y el de Eduardo, siempre acompañado por sus hermanos cuando quisiera. Carlos, que había comenzado a tomar clases de dibujo arquitectónico los sábados, mostró su más nuevo proyecto, una casa que combinaba elementos de los 2 apartamentos, con espacios especiales para cada miembro de la familia. «Un día voy a construir una casa así para nosotros», prometió él orgulloso. Lupita, que había heredado el talento musical de su madre, ahora tomaba clases de canto. Sus canciones de cuna para Juanito ganaron nuevas melodías, mezclando las antiguas que aprendiera con Guadalupe con sus propias composiciones. El juez Juárez, que acompañó todo el proceso desde el inicio, hizo cuestión de presidir la ceremonia de adopción. «En 20 años de magistratura», dijo él, «nunca vi un caso que demostrara tan claramente que la familia es mucho más que lazos de sangre». Sofía, que se había convertido en una amiga cercana de la familia, usó la experiencia de este caso para proponer cambios en el sistema de acogida. Junto con Daniela y Eduardo, creó una fundación que ofrecía soporte jurídico y psicológico a familias en situaciones similares. La empresa de Eduardo también se transformó. Él implementó políticas de apoyo a empleados que decidieran adoptar, creó una guardería en el lugar de trabajo y estableció horarios flexibles para padres y madres.
Alejandro, su socio, se convirtió en uno de los mayores entusiastas de estos cambios. Guadalupe encontró su vocación ayudando a otras personas que pasaron por traumas. Su testimonio y su historia de superación inspiraron a muchos a no desistir, a creer que siempre hay esperanza. En una tarde tranquila, mientras todos estaban reunidos en el jardín del edificio, Guadalupe regando las flores que plantara con Lupita, Carlos mostrando sus dibujos a Eduardo y Juanito corriendo entre ellos con su energía inagotable. Una señora que paseaba con su perro se detuvo para observarlos. «¡Qué familia tan linda!», comentó ella. «Son todos parientes». Eduardo y Guadalupe intercambiaron una sonrisa cómplice antes de responder al unísono. «Sí, somos una familia que el amor construyó». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo, Guadalupe y los niños haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones e historias que nos hacen creer en el poder del amor y la familia, hemos preparado una lista especial con narrativas igualmente inspiradoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Compartan sus pensamientos y emociones en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.